Hola chiquillos, les voy a mostrar rápidamente un circuito de verdad, no en dibujito como lo habíamos visto, para que tengan un poquito más claro esto igual, ojalá hoy antes de resolver su evaluación. ¿Ya? Bueno, como lo habíamos comentado en clase, por un lado tenemos cierto la fuente de energía, que en este caso son dos pilas, están puestas en un portaampolleta que viene con estos cables ya, cierto, desde aquí del portaampolleta. No la tengo colocada más que nada porque no tengo interruptor, ¿ya? Así que vamos a ocupar como interruptor el sacar o poner la pila. Bueno, hay cables, ¿cierto? En este caso se llaman caimanes porque tienen una parte, ¿cierto?, que podemos abrir para poder conectar más fácilmente. No son simplemente cables, sino que tienen esta como boquitas, por decirlo así, con material conductor. ¿Ya? Si se fijan, esto es metálico, está recubierto, como ya hablamos, por un aislante que es un plástico. ¿Ya? Entonces tenemos uno a cada lado, en este caso del portapilas. Bueno, y les voy a mostrar con un motorcito. Les puse ahí un papel como para que se note más cuando gira. Estos que son unos LED. Voy a mostrar bien cuál es la función de esos. Y una ampolleta, ¿ya? Que es como habíamos mostrado en los dibujitos en clase. ¿Ya? Tiene una patita a un lado, que en este caso es como más chiquitita, eso depende del porta ampolleta. Y esta otra patita que es más larga. ¿Ya? Por si acaso esto no es que venga así, sino que está la ampolleta incrustada en el porta ampolleta. Si se fijan, ahí sale. ¿Ya? Entonces lo vamos a dejar como está, colocada ahí. Y la gracia del porta ampolleta, bueno, primero darle soporte, así se queda paradita, porque la ampolleta sola no lo haría. Y segundo, tener más claras las patitas, ¿ya? Porque la ampolleta, como ustedes sabrán, igual que una ampolleta grande, es como redondo abajo, por decirlo así, y no son claros los dos terminales de la ampolleta. En el porta ampolleta sí. Y por último, este de acá, que este no lo habíamos mencionado, pero es importante cuando uno trabaja con circuitos eléctricos, es un multímetro o tester, también se les conoce. Bueno, mi pantalla está un poco manchada por si acaso no está sucia, pero se ven los numeritos. Y la gracia es que con este, por ejemplo, podemos medir la corriente, el voltaje, ¿cierto?, la resistencia. No voy a medir todo porque no es la idea. La idea de este video es mostrar más que nada el circuito, pero es para que vean más que nada al principio más o menos cómo se usa y vean que, por ejemplo, las pilas están cargadas, ¿ya? Que es la parte que nos va a interesar. De ahí no vamos a ocupar más porque es solamente como un dato frío. Normalmente sí lo hubiéramos enseñado a ocuparlo, en el colegio tenemos tester para que ustedes ocupen, pero como no se puede, ¿cierto? Les voy a mostrar más que nada para que salgan de la duda. Entonces, lo primero que vamos a hacer es justamente medir el voltaje de las pilas. Y conectamos entonces una de las puntitas del tester, ¿cierto?, de estos cables aquí a uno de los caimanes, de estos cables que tenemos conectados al portapilas. ¿Ya? Está encendido, marca 0. Entonces vamos a bajar la pila y vamos a conectar este aquí. Basta que toque y, por ejemplo, ahí nos marca que tiene 2,97 volts entre las dos pilas, ¿ya? Lo cual está bien, nos indica que estas pilas están cargaditas, ¿ya? Porque como ustedes sabrán, supongo, porque las pilas se ocupan para muchas cosas cotidianamente, las pilas tienen como carga máxima 1,5 volts. Ahí está, 1,5 volts, ¿ya? Entonces entre las dos deberían sumar 3, así que 2,97 significa que están prácticamente nuevas estas pilas, ¿cierto?, prácticamente cargaditas. Entonces ahora vamos a ver cómo se utiliza en un circuito. Vamos a probar primero con la ampolleta. Bueno, lo primero, con la pila sacada, ojalá, para que no se vayan a asustar de repente si se prende la ampolleta. Vamos a conectar el caimán, ¿cierto?, a un ladito de la ampolleta y el otro en cualquier parte que toque ahí el metal, ¿ya? Lo vamos a dejar ahí y vamos a encender entonces, ¿cierto? Si se fijan ahí, prende la lucecita. En videos próximos les voy a subir distintos tipos de circuitos con varias ampolletas, cómo se pueden conectar. Por ahora la idea es que repasen solamente un circuito sencillo, ya, un circuito simple. Entonces ahí la ampolletita está claramente prendida, ¿cierto?, iluminando harto porque las pilas estaban muy cargadas. Vamos a probar ahora con el motor. Vamos a probar entonces ahora con el motor, donde teníamos la ampolleta en una de las patitas, donde este motor tiene dos patitas ahí metálicas,
Vamos a conectarlo. Recuerden que todo esto lo estamos haciendo para entender o para acordarnos cómo funciona un circuito, ¿ya? Recuerden que por un lado tenemos las pilas o baterías que le van a dar la energía, al circuito, ¿cierto? Esta energía va a ir haciendo que a través de los cables, ¿cierto?, se vayan moviendo las cargas, y a eso le llamamos corriente eléctrica. Entonces, entregan la energía a las cargas para que se muevan a través del cable, y que estas cargas que vienen aquí moviéndose por el cable se van a topar con una resistencia, ¿ya? Recordemos que ya sea la ampolletita o en este caso un motor o lo que sea, es, ¿cierto?, una resistencia que lo que hace es oponerse al paso de la corriente directamente, ¿cierto? O sea, le hace que no le sea tan fácil avanzar, por decirlo así, porque piensen que si esto no hubiera y conectamos este cable acá, ¿cierto?, la corriente va a pasar como que no hubiera nada, obviamente porque no hay nada, ¿cierto? Y no va a tener ningún obstáculo y seguiría circulando aquí todo el rato, que provocaría eso, bueno, que las pilas se calienten y todo eso. Pero en este caso entonces la resistencia lo que hace es oponerse a este paso de la corriente y con ello gastar energía. Obviamente, si yo hago que la ampolletita se ilumine o hago que el motor se encienda, ¿cierto?, se va a ir gastando la energía de la pila. Y por eso, ¿cierto?, es que existen, por ejemplo, las pilas recargables, o bien a ustedes se les acaban las pilas de repente, no sé, del control remoto, por ejemplo, y tienen que cambiarlas, porque ya se ocupó tanto que se fue gastando toda la energía que traían estas pilas acumuladas, ¿ya? Bueno, si a alguien le interesa, uno de interesante de averiguar cómo funcionan las pilas, tiene mucho que ver con química, ¿ya?, el cómo se crean las pilas y cómo se hace que almacenen energía, ¿ya? Entonces tenemos los tres componentes de nuestro circuito: voltaje, corriente que circula por acá, y resistencia, que sería la que produce el gasto de energía, ¿ya? Vamos a ver entonces cómo funciona en este caso con el motorcito. Entonces vamos a conectar la otra patita y este papel, no sé si me quedó muy bien pegado, así que si sale volando significa que funciona. Ahí está funcionando entonces el motorcito, ¿ya? Estamos gastando energía de la pila en este caso, ¿cierto?, al hacer funcionar este motor, ¿ya? Pueden hacerse ahí un ventilador para los días de calor. Oh, se salió el papel. Bueno, ya sea con la ampolleta o con el motor, ¿ya? Cambié el motor porque igual hace más ruido, entonces para que me puedan escuchar bien. Cualquiera de los dos, ¿cierto?, que es una resistencia. Nosotros sabemos que cuando están aquí, ¿cierto?, está esto funcionando. Entonces aquí, si lo vemos en acción, viene la energía, pasa por los cables, se encuentra con la resistencia, ¿cierto? Este produce un gasto de energía, ¿cierto?, al oponerse al paso de la corriente que viene aquí. Obviamente nos gasta todo y por eso la corriente igual se devuelve, ¿cierto?, y está aquí circulando, por eso se llama circuito, ¿ya?, porque la corriente está en un constante flujo. Ahora, ¿cómo yo corto esto? Bueno, hay varias opciones. Una es, por ejemplo, desconectar acá, ¿ya? Si yo desconecto el cable, se va a apagar la ampolleta, lo vuelvo a conectar, vuelve a funcionar. ¿Por qué pasó eso? Porque yo corté el paso de la corriente. O sea, si yo saco esto de aquí, ¿cierto?, que estén conectados, la corriente viene y no tiene cómo seguir avanzando. ¿Ya? Es lo mismo que hacen los interruptores. Insisto, no tengo un interruptor aquí, voy a mostrárselo, pero un interruptor me ahorra estar sacando el cable o sacando la pila, sino que lo que hace es justamente simular este corte en el paso de la corriente, ¿ya? También se puede hacer, obviamente, sacando la pila, ¿cierto? Saco la pila y también se apaga. Entonces, espero que con eso le hayan quedado un poquito más claro los componentes que vimos de un circuito, ¿cierto? Esto que nos entrega el voltaje, la corriente y la resistencia eléctrica, ¿cierto?, que juntos, ¿cierto?, se pueden ocupar en la ley de Ohm, ¿cierto? Si yo sé, por ejemplo, en este caso sabemos el voltaje, ¿ya? La resistencia también se podría medir con el mismo tester, ¿ya? Y con eso podríamos entonces sacar la corriente que pasa por el circuito. Ya, por ejemplo, aquí saqué la ampolleta y vamos a medir su resistencia, ¿ya? Si se fijan, el multímetro tiene voltaje, tiene la V, tiene el omega, que significa, ¿cierto?, representa a la resistencia, los ohm, y bueno, acá tiene para medir corriente, ¿cierto? Así que vamos a ubicarlo acá. Bueno, técnicamente la ampolleta tiene una resistencia muy chiquitita. Uno aquí tiene que seleccionar cuál es el máximo que uno cree, así que yo debería poner 200, ya, para que sea más fácil visualizar el valor, ¿ya? Pero el problema es que, no sé si se fijan que arriba hay un simbolito, y eso significa que cuando estamos midiendo en esa parte suena. Entonces,
Cuando está midiendo suena, entonces me lo voy a probar, pero no deja que ustedes escuchen un poco. Ahí está midiendo, pero suena. $4,4, 4,3 más o menos. En verdad no fue tan terrible. Pensé que iba a ser más terrible. Ya, 4,3 entonces, más o menos sería la resistencia 4,3 ohm de esta ampolleta. Si uno lo hubiera puesto acá también sirve, con la diferencia es que aquí esto significa 2000, entonces el numerito se ve como más aquí en la orilla, se ve más pequeño. ¿Ya? Entonces ahí tenemos el voltaje, ¿cierto? Que era 2,97. Tenemos la resistencia 4,3. Usted podría sacar cuál fue la corriente que pasaba por este circuito. ¿Sí? Por si acaso un detalle no menor es que los cables igual tienen una cierta resistencia, pero es tan pequeñita que la podríamos despreciar por ahora para hacer este cálculo, ¿cierto? Sencillo. ¿Sí? Se lo dejo como ejercicio. Espero que le vaya muy bien en la evaluación y nos vemos. Chao. Un bonus track que se me había olvidado era que le iba a mostrar estos LED. Y bueno, la gracia es que son de colores, son súper baratos, por si acaso cuestan 30 pesos estos LED más o menos. Y bueno, la gracia de esto, no sé si se tiene una patita más larga y una más corta, no sé si se alcanza a apreciar, ¿ya? La gracia de estos es que sí se prenden, ¿cierto? Funcionan como cualquier ampolleta, pero van a ver que tienen una cosa en particular. Vamos a conectarla. Ya, ahí lo conecté, ¿cierto? Una patita a un lado, la otra patita al otro, y vamos a encenderlo. ¿Sí? Prende, es verde, no hay problema. Ya. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Si damos vuelta a esto, ¿ya? Uy, complicado grabar. Entonces, si cambiamos de lado el cómo conectamos esto, o sea, esto quiere decir que lo vamos a sacar de acá y lo vamos a dar vuelta, ¿ya? Entonces ahora esta patita que estaba en el amarillo la voy a conectar al rojo y la patita que estaba en el rojo la voy a conectar al amarillo, ¿ya? Y vamos a ver qué pasa. Oh, no prende, ¿ya? Ahora voy a explicar por qué. No es que se haya quemado, no es que esté malo por si acaso. La gracia de estos es que en realidad estos se llaman diodos porque lo que hacen es dejar pasar la corriente solo para un lado, ¿ya? Por eso tienen una patita más larga y una más corta para que uno los pueda reconocer. Entonces la patita más larga en este caso se va a la parte que sea el polo positivo, ¿ya? El polo positivo de las pilas es donde está esta parte de la pila. Bueno, siempre aparece marcado. Ahí está el más, ¿ya? Esa parte del positivo. Entonces esto viene así, este sería el más. Entonces a este lado se conecta para que prenda, ¿ya? Entonces así yo debería conectar la patita más larga a este lado, la patita más corta allá, y ahí se prende, ¿ya? Cuando yo lo di vuelta quedó así, quedó la patita más larga en el amarillo y la corta en el rojo. Entonces, como para ese lado no deja pasar la corriente, ¿cierto? No se prende. ¿Sí? Ese es un dato freak, dato curioso, el cómo funciona, ¿cierto? Estos LED que si bien igual producen gasto energético, no lo hacen de igual manera que una ampolletita normal, ¿ya? Entonces ahí conecté el rojo también para que veamos cómo se ve este, ¿cierto? Y efectivamente se prenden, son pequeños estos LED, pero alumbran bastante, la verdad, ¿sí? ¿Sí? Entonces ahí se puede hacer su juego navideño con estos LED de colores. Un detalle importante es que con la ampolleta no pasa esto, ¿ya? Si usted lo conecta, ¿cierto? Se prende, pero si yo cambio de lado la ampolletita, lo coloco así ahora, lo vamos para este lado, entonces también se prende, ¿ya? Entonces esa es la diferencia con el LED. El LED tiene solo un lado, en cambio la ampolleta da lo mismo porque la ampolleta no es un diodo, sino que es una resistencia. Bueno, chiquillos, con eso entonces ahora sí terminamos. Espero que le vaya muy bien en su evaluación hoy.